Lo mismo ocurre con las decisiones gubernamentales que en el nombre del Estado terminan perjudicando a los particulares. Y es el caso del que vamos a hablar ahora. Es un caso muy doloroso porque es el caso del derrotero de una madre, Marcela Pomeranz, que viene reclamando desde hace casi 4 años que el Estado le devuelva las condiciones de tratamiento para su hijo, que tiene dificultades psicológicas y psíquicas, y está, digamos, sin tratamiento pertinente a causa de una apelación que hicieron funcionarios, entre ellos un tal Gieco, que fuera destituido de su cargo por hacer una fiesta en plena pandemia. Ya vamos a volver sobre él, Marcelo Gieco. Está Marcela Pomeranz en línea. ¿Cómo está, Marcela? Buen día. Buenos días, muchas gracias, Connie, por tu empatía. No, a ver, qué empatía, es sentido común. Contarle a la gente cómo está tu hijo, qué tiene tu hijo y cuándo dejó de ser tratado. Mira, mi hijo está en este momento internado en la clínica Avenida, gracias a una intervención judicial que yo hice de denuncia a la Dirección de Salud Mental ya hace unos años, porque estaba internado en un efector público, en el Agudo Ávila, que como manifesté varias veces y también denuncié, con condiciones para no solamente para mi hijo, sino para los pacientes que se escapan, se consume más adentro que afuera. Bueno, además de las cuestiones infraestructurales y las condiciones de vida. Esto, como vos decís, surge desde el año 2021, que el señor Gieco, siendo coordinador de Incluir Salud, que Incluir Salud sería es un programa nacional que debería garantizar el acceso integral a las personas con discapacidad a todo tipo de tratamiento integral. Bueno, este señor, en forma descarada, porque no se me ocurre otro adjetivo, si bien no está bien adjetivado, pero es así, le cortó el tratamiento que durante 4 años mi hijo tuvo, por parte de una muy buena recepción por parte de la doctora Silvina García de Familia 3, que firmó oficios, que inclusive según Cámara 2 y la jueza Klepka, eran oficios totalmente pertinentes y que tenían que seguir estando vigentes. Y que además, entre otros de los argumentos que planteaban estos agentes judiciales, era que durante 4 años jamás cuestionó y le hacen un corte abrupto. Esto significó, obviamente, una pérdida en cuanto a la calidad de vida, poner en riesgo las condiciones de vida de mi hijo, de mi familia, mías, y bueno, y no tener un tratamiento. Es decir, la falta de dispositivos que hasta el día de hoy con la crisis que se profundiza y con discursos de odio por parte de que surgen desde la primera magistratura, la primera persona del país y que baja, con una ausencia total, con instituciones estalladas porque no se les pagan en tiempo y forma, y no hay instituciones de acuerdo a las necesidades de los pacientes y o personas que tienen que ser asistidos. Entonces estamos en todo este tipo de derrotero. Yo lo que estoy pidiendo es al fiscal de Estado, al doctor Rondina, que le manifesté por una carta, es el apartamiento de la fiscal de Estado, Marianela Tutolomondo, que es una mujer además, y que tanto ella como por instrucciones de Gieco, estimo yo, y que lo toma el juez Zavale cortando y pegando, porque en realidad si vos ves el fallo de Zavale, corta y pegue, digamos, que decía no se puede hacer lo que unilateralmente la madre quiere. Esto es una realidad, una violencia de género hacia mi persona, porque además estimo yo que si yo fuera un papá no creo que hubiesen puesto esto. Y además esto no es así, porque no es lo que unilateralmente lo que yo quiero. Sí, lo que sí hacemos es defender los derechos del paciente conjuntamente con el equipo tratante. Bueno, de hecho, por otra parte es una
Es un derecho que tenés vos como madre a reclamar, digamos, el tratamiento de tu hijo, y no se trata de tu voluntad o de hacer lo que vos querés. En todo caso, vos tenés el derecho a reclamarlo y del modo en el que puedas mientras estés dentro del marco de la ley. Exactamente, hay una ley que se llama los derechos del paciente, que inclusive está dentro de las leyes de salud mental, en una serie de leyes, lo que se denomina el consentimiento informado, que además también fue borrado de un plumazo. Yo quiero apelar a los agentes judiciales que empiecen a tomar los criterios judiciales desde una perspectiva de género, porque insisto que si yo hubiese sido un papá con bigotes, no creo que hubiesen puesto nada de lo que unilateralmente la madre quiere, cosa que no fue así, porque además 2 de mis testigos han sido médicos de mi hijo, es decir, las pruebas en sí mismas contradicen, y aunque no hubiesen sido los médicos de mi hijo, como vos decís, hay marcos legales que deberían garantizar los derechos del paciente a decidir por sí o por no qué tipo de tratamiento quieren. Todo esto fue violado. Las leyes contra la ley de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero también se vuelven a identificar nuevas formas sistemáticas de violencia contra las mujeres, como por ejemplo el hostigamiento judicial, el uso indiscriminado y excesivo de los mecanismos legales con el objeto de dificultar el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas, alejándose así de su finalidad prevista en la ley, desnaturalizando su esencia tuitiva. Tuitiva quiere decir de cuidado, de protección, ¿no es cierto? Con herramientas de coerción y control, generando una situación de vulnerabilidad para las víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, convirtiéndose esto en un acoso judicial que representa una violencia psicológica, económica o patrimonial, la cual se ve agravada en circunstancias que pertenecemos a grupos vulnerables como personas con discapacidad y mujeres. Este es un nuevo tipo, no tan nuevo ya, porque ya hace años que venimos con esto, de acoso judicial, que la persona demandada, en este caso el Estado, a través de María Elena Tutolomondo, utiliza indebidamente herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocionalmente, económicamente a las mujeres y a las personas con discapacidad. Se menciona algunas de las cuestiones. En la última presentación que hizo esta señora, más de 150 hojas. 150 hojas. Negativa a reconocer los derechos adquiridos y adquirir con una narrativa inconstitucional que produce daño a mi hijo, a mi persona con discapacidad y yo por ser mamá y mujer, obviamente. Ha puesto en riesgo la salud física, subjetiva y económica de mi hijo y mía. Rechazo devolver el dinero invertido en la salud de mi hijo cuando Gieco le cortó los tratamientos, que estoy Hola. En tratamientos, inclusive en el marco del fallo Zavala, que es malísimo el fallo Zavala. Inclusive en ese marco se niega a esta señora, dice que no a todo tipo. Por eso el hostigamiento, el acoso, es una mujer además, y una mujer joven. En la mayoría de las presentaciones intentó desgastar, coerción en sus escritos, manifestando que si seguía haciendo presentaciones pediría regulación legal pero ilegítima, y viola el debido proceso por hostigamiento y acoso, y además por todo lo que presenta inconstitucional, que fue legalizado por el fallo Zavala, pero que es ilegítimo. Es decir, hay que hacer una diferencia entre lo que significa la legitimidad, que responde a umbrales de sensibilidad moral que van corriendo a la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable. Marcela, sí. Yo digo, podríamos leer entera la nota, porque la nota es larga, vos me la acercaste por mail, nosotros la recibimos, sí. Y de hecho está siendo publicada. A mí no me cabe ninguna duda sobre, digamos, tus reclamos legales e incluso tu reclamo moral. Lo que pasa es que además acá hay un tema que me parece que es el eje central, es quién toma la decisión de interrumpir el tratamiento de tu hijo
pidiendo que se deje sin efecto un fallo judicial que lo garantizaba, que es este chico Marcelo Gieco, que es un tipo que tomó la decisión después de haber sido echado de Santa Fe como secretario director de discapacidad de Santa Fe por haber violado la veda haciendo una fiesta de cumpleaños en plena pandemia en Rafaela. Digo, la verdad es que la decisión la haya tomado él, que él haya actuado en nombre del Estado para perjudicar el tratamiento de tu hijo, también es grave. Y lo de él y lo de la doctora Montelemond. Y el juez avala ese juicio, que avala ese criterio con su fallo, digamos, ¿no? Tomando no puede hacerse lo que unilateralmente la madre quiere. Insisto esto porque yo que transito, lamentablemente, durante hace mucho tiempo en los tribunales, la mayoría de las personas que transitamos somos mujeres. Por supuesto hay papás u hombres, pero la mayoría en que siempre nos hacemos cargo de las cuestiones de nuestros hijos, lamentablemente somos las mamás. Esto también habla de una perspectiva de género y de una ausencia de la masculinidad positiva. Por eso insisto en tomar la perspectiva de género. Sí, no solamente eso que vos decís de Marcelo Gieco, sino que además cuando ya era coordinador de Incluir Salud, también se hizo pagar sus obras de teatro. Y esto es incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de poder y no sé qué otras cuestiones legales le quieras meter. Entonces le corta un tratamiento integral que era efectivo de acuerdo a las necesidades históricas del tratamiento de mi hijo, y este señor se hacía cobraba un sueldo por un lado y por el otro lado se hacía pagar las obras de teatro. Sí. Lo mismo Tutolomundo. De Tutolomundo cobra sueldo del Estado y además regulación por juez, cada que le hace el juez en las presentaciones. Entonces, acá hay una inequidad y una desigualdad en los recursos y una asimetría de poder en el amplio sentido, tremenda, ¿no? Y el hostigamiento que hay, ¿no? Esto ya ni siquiera pagar lo que presenta Zabal, ¿no? La verdad que es una ¿Qué puede hacer Rondina? ¿Qué puede hacer Rondina, digamos? Porque me imagino que vos tenés alguna expectativa respecto a la carta. ¿Qué puede hacer el fiscal de Estado en estas circunstancias? ¿Qué es lo que te dicen que puede hacer? Yo lo que le solicito es el apartamiento de esta señora. Lo que estoy solicitando, además, hace poco hubo un fallo del periodista Juan Pedro Aliar, que fue de público conocimiento, que se le habían terminado los tiempos judiciales y la Corte Suprema Provincial dejó sin efecto esos tiempos judiciales y le permite hacer un nuevo juicio. Esto sienta una jurisprudencia en los tiempos procesales. Quiero que se vuelva al instrumento que nosotros teníamos y que servía, que eran los oficios que tanto la jueza de familia número 3, García, la doctora Klepkar, inclusive yo tuve reuniones con el doctor Barraguirre, donde él claramente me manifestaba, los derechos no caducan, y este juez hizo caducar Zabal, me refiero los derechos de la mano de Gieco y de la mano de Tutolomundo, y no puede ser esto. Quiero que se la aparte esta señora y quiero que se vuelva, es decir, que le den nulidad y que se vuelva a la dinámica que nosotros teníamos y que daba una respuesta en tiempo, sobre todo, en tiempo, porque los tiempos son fundamentales, y en las formas de acceder a un tratamiento integral a los oficios 7425 y 7427 y que sea una sentencia de forma. Inclusive Cámara 2 plantea esto, que los oficios y que en ese sentido tenían que ser por la doctora Silvina García de Familia 3, que es la que saca los oficios. Marcela, tenía que... Sí, te hago una pregunta porque está planteado el tema. ¿Vos tenés alguna profesión? Te pregunto porque te quiero hacer un planteo. Digamos, ¿a qué te dedicas vos? Yo me dedico hace 30 años a trabajar en salud. Bueno, pero tuviste que convertirte casi en abogada en todo este tiempo para poder comprender los derechos de tu hijo y los derechos que tienen ustedes. Y estás haciendo un esfuerzo fenomenal por explicar algo que es técnico, y que justifica lo que debe lo que debería justificar simplemente un juez,
y que seguramente debería ser tomado por el fiscal de Estado para que la justicia revoque esta interrupción que generaron Gieco y compañía. Digo, vamos a seguirlo de cerca el tema, me parece que la ayuda que podemos darte es esta difusión, y creo que no hay duda sobre tu legitimidad y tus derechos. Además no hay duda sobre el derecho que tienen, no tu hijo, todos los pibes, a recibir un tratamiento en una situación como la de él. Así que nada, quería marcar esto, que te acompañamos, que queríamos hacer público esto, que vamos a seguir de cerca a ver cuál es la respuesta de Rondina, y nada, que se trata también de comprender que hay un montón de gente que hizo daño y que sigue gozando de impunidad, como el caso de Gieco. Y de privilegios. El sistema judicial no garantiza los derechos de mi hijo y de todas las personas con discapacidad. Y es un fracaso del sistema judicial cuando hay normativas constitucionales y la Constitución Nacional y de organismos internacionales que nuestro país adhiere y quiero que se cumpla. El doctor Rondina, antes de ser fiscal de Estado, era constitucionalista. Entonces tiene que bregar por los derechos de la Constitución. No puede ser que en estos tiempos siniestros un fiscal de Estado no tome eso. Yo, la verdad que a mí me da cierta expectativa por haber sido constitucionalista. Además, por ejemplo, quiero que la Corte Suprema le dicte la nulidad del fallo Zavala y que se retome eso, porque insisto, el caso de Pedro Alvear, yo no soy un periodista conocido, ni soy el caso Maradona, viste, que cobra trascendencia también, ¿entendés? Y que se garantizan ciertos derechos para ciertas personas que tienen acceso al conocimiento público. Bueno, yo soy una activista, primero mamá, activista en derechos humanos, ¿entendés? Pero que no soy reconocida públicamente, y te agradezco de nuevo el espacio que vos me das, porque a través mío también es un poco el grito desesperado de todas las personas que en este momento le están siendo vulnerados los derechos, que son las personas con discapacidad y el acceso a la salud. Lo vemos con el tema de Garrahan y justicia. Ese es el tema. Marcela, está recontra planteado y vamos a esperar y vamos a ver si lo podemos consultar al fiscal de Estado sobre este tema y sobre el planteo, si es que ya tomó conocimiento del tema. Gracias por el contacto. Gracias a vos, muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande. Marcela Pomeranz es madre, o sea, solamente es madre. Y está reclamando que le devuelvan a su hijo un tratamiento para poder sacarlo de un pozo que, bueno, ahora está en una clínica privada en Rosario. Pasó por varias clínicas. Y todo esto fue consecuencia de la interrupción del tratamiento, fue consecuencia de la acción de un tal Marcelo Gieco, que tuvo que ser echado de la gestión pública de Santa Fe, de la gestión de Perotti, porque, entre otras cosas, ¿se acuerdan? Hizo una fiesta en el medio de la pandemia. Y después lo premiaron en un cargo nacional. Desde ese cargo nacional se dedicó a perseguir a esta mujer y a los derechos de su hijo. Me parece que está en manos esto del fiscal de Estado y de los jueces, que deberían revertir esto y garantizarle no solamente el tratamiento, sino castigar a los que interrumpieron el tratamiento. Me parece que como decíamos hoy, pasan por el Estado, hacen daño y después nunca terminan pagando las consecuencias.